¿Alguna vez te has preguntado si en tiempos recientes ha existido alguna posibilidad real de que la raza humana concluya abruptamente su estancia en este planeta a causa de sus propias negligencias, a causa de sus propias acciones? Hace ya casi 40 años sucedió un acontecimiento de gran magnitud que tuvo dimensiones de alcance global, evento ocurrido en la entonces próspera ciudad de Pripyat en la década de los 80s, localidad ucraniana que mostraba un buen desarrollo y un futuro prometedor. Lugar que presentaba notable progreso acompañado de una industria que denotaba cada vez más estabilidad. En este punto, cerca de la frontera con Bielorrusia, sobresalía un imponente complejo nuclear que tenía ya 3 años en funcionamiento. Constaba de 4 reactores condensadores de alta potencia, uno de los cuales fue el detonante de uno de los peores acontecimientos ocurridos en el tema de índole nuclear. El modelo soviético que manejaba la ciudad de Pripyat mantenía una sólida estabilidad permeable que se traducía en crecimiento y prosperidad con diseño e infraestructura que podía albergar una gran cantidad de familias, las cuales en su mayoría tenían trabajadores en activo pertenecientes a la central nuclear. Dicho sitio tenía en operaciones 4 diferentes reactores, uno de ellos identificado como RBMK, tenía 7 metros de altura y el doble en diámetro. Había sido construido con gruesos muros que contenían barras de grafito, las cuales albergaban canaletas que recibían el flujo de combustible. Este contenía cantidades inmensas de dióxido de uranio concentradas a tope bajo presión, una enorme cantidad de energía acumulada. Este es un pequeño resumen de lo que ocurrió aquella noche. Un cálido silencio acompañaba la madrugada del 26 de abril del año 1986 en el poblado de Chernobyl. Todo se encontraba en aparente calma. En la planta nuclear se le daba seguimiento a la última orden de trabajo, la cual incluía diversas pruebas de rutina en el reactor marcado con el número 4. Pruebas que aparentemente iniciaron por la tarde dentro del horario del turno vespertino, las cuales no se lograron terminar, concluyendo la jornada para posteriormente darle seguimiento a las actividades pendientes al personal sucesor del tercer turno, esto por la noche, el cual aparentemente no tenía la capacitación adecuada. Justo en ese momento el sistema de seguridad habría sido deshabilitado. Este sistema se alarmaba en caso de que el complejo presentara alguna situación de inestabilidad que pudiera comprometer el correcto funcionamiento del reactor. En la planta, el reloj marcaba aproximadamente 9 minutos después de la 1 de la madrugada. La tranquilidad de la noche se empezó a difuminar poco a poco, ya que sonidos extraños aparecieron provenientes del poderoso núcleo, sólidos golpes que se dejaban escuchar desde el interior. El tiempo avanzaba y el reloj marcaba ahora poco más de 20 minutos después de la 1 de la madrugada. En ese momento, una especie de gas empezó a surgir de la parte inferior. Esto generó miedo y extrañeza entre los trabajadores, pues recordemos que el personal en turno no tenía la capacitación adecuada para estar al frente de dichas actividades.
No había personal de confianza a quien dirigirse para buscar algún tipo de orientación por ese extraño acontecimiento. Intentaron manipular la posición de las barras de grafito buscando de algún modo disminuir el flujo de energía sin asimilar la magnitud de la situación en la que se encontraban, ya que la temperatura iba aumentando cada vez más y más, llegando en muy poco tiempo al tope de su capacidad. Decisiones improvisadas, falta de experiencia, tal vez incompetencia. Se sabe que la intención fue siempre que el reactor siguiera trabajando sin parar. Error tras error. El minuto 26 llegó y con él una imponente luz cortó de tajo la oscuridad de la noche. Un destello con tal magnitud que iluminó hasta el punto más lejano del pueblo de Chernobyl. La explosión había ocurrido. El daño estaba hecho. En aquel lejano sitio no tenían preparado ningún tipo de protocolo en caso de una emergencia de esa magnitud. La explosión había ocurrido y no había forma alguna de poder controlar la dispersión de elementos radiactivos. Después de lo sucedido, los encargados de turno no siguieron las indicaciones hechas por el área de seguridad y todo el combustible compuesto de dióxido de uranio almacenado en el reactor se sobrecalentó, causando con esto una temperatura muy elevada provocada por el núcleo del mismo reactor, generando grandes cantidades de emisiones tóxicas. Emisiones enviadas directamente al medio ambiente sin control alguno. Todos los pobladores cercanos a la planta se percataron de lo sucedido. La primera sensación fue una especie de lluvia ligera inmersa en un ambiente extrañamente cálido, pero con un olor y un sabor a metal. Ellos, aún sin saberlo, estaban en el epicentro del problema, en el punto de origen del esparcimiento de millones de fragmentos puros de radiactividad, millones de fragmentos cayendo libremente sobre la humanidad de los habitantes del pueblo y sus alrededores. Los primeros en arribar al sitio fueron los bomberos, que sin dudarlo empezaron a combatir el fuego, sin entender aún el riesgo que conllevaba el estar cerca de los compuestos volátiles que emanaba el núcleo desde las entrañas. El incendio era prácticamente imposible de apagar. Esta acción fue la primera de una serie de decisiones erróneas que se fueron tomando una tras otra. El problema era muy grave y cada vez más y más grande. Eran épocas difíciles y obviamente la situación con Occidente no era la mejor en ese momento. Se pensó que lo ideal era que el enemigo no se enterara de la situación y se tomó la decisión de manejar todo lo ocurrido hasta ese momento en absoluto secreto. Transcurrieron las primeras 36 horas cruciales. Pasó un día y medio y el 27 de abril se dio la primera orden de evacuación. Los habitantes en más de 30 kilómetros a la redonda habían pasado horas y horas recibiendo proyecciones directas de partículas, sin ningún tipo de filtro o protección. Después de este tiempo transcurrido empezaron a realizarse trabajos de acción. La gente confundida no comprendía lo que había ocurrido. La decisión, obviamente tardía, consistió en evacuar en su totalidad a la población lo más rápido posible. Este hecho inmediatamente transformó al poblado de Chernobyl en un sitio completamente desolado.
Aquel próspero lugar ahora era un lúgubre pueblo fantasma. Se inició una limpieza exhaustiva e improvisada con grúas y helicópteros intentando apagar el fuego que emanaba desde el interior. Aquella imponente garganta del diablo manifestándose con un apetito desbordante listo para consumir todo a su paso con una intimidante imponencia. Al estar sobrevolando la zona, uno de los helicópteros, sin tener un plan acorde a las circunstancias y desconociendo totalmente el alcance de lo ocurrido, sufrió un desperfecto ocasionado por las fuertes emisiones, descendiendo sin control de forma estrepitosa, colisionando de lleno sobre una de las grúas, cayendo así a través del reactor hasta el fondo. En los días subsecuentes aparecieron diferentes héroes que lucharon hasta el final: soldados, bomberos, mineros, jóvenes en servicio y demás personal apoyando de diferentes formas, como lo fueron evacuaciones en zonas críticas, excavaciones para bombear nitrógeno líquido buscando enfriar la boca del infierno. Además, desde las alturas continuaban realizando trabajos en helicóptero, pilotos arrojando desde las alturas grandes cantidades de arena y arcilla, intentando calmar las enormes llamaradas que volatizaban partículas que atravesaban la cálida intemperie convertida en la desgracia misma. Todo personal que tuvo algún tipo de interacción en el sitio absorbieron en pocos minutos la radiación de prácticamente toda una vida. Ellos, apodados los liquidadores, tenían consciente e inconscientemente una misión sin retorno, la cual consistía principalmente en mover y tirar al fondo el material que había quedado expuesto, intentando concentrar todo en el fondo para después construir muros de hormigón buscando tapar por completo el reactor. Dichas actividades tenían que ser realizadas en tan solo unos pocos minutos, relevándose constantemente. Aunque todo lo ocurrido fue una oda a la negligencia, estas personas acaecidas son, sin dudarlo, auténticos héroes que de una forma u otra intentaron remediar el daño dentro de sus humanas posibilidades. Diversas enfermedades empezaron a llegar a las personas que se encontraban en los alrededores de la planta nuclear. Se llegaron a registrar más de 1,500 casos entre jóvenes y niños de 0 a 14 años de edad. El yodo radiactivo hizo su aparición causando daños irreversibles. Los llamados liquidadores expuestos en la zona fueron víctimas de otro tipo de severas afecciones, además de secuelas psicológicas que dejaron huellas imborrables. La contaminación abarcaba una parte considerable de Rusia y Ucrania. El pueblo quedó completamente abandonado, mostrando tristes y oscuras postales contrastando con la vívida naturaleza que salía a relucir reclamando su lugar de entre el asfalto y las diversas edificaciones, las cuales no albergaban más a ningún ser humano. La superficie cubría un radio de 30 kilómetros alrededor del complejo. El pueblo de Chernobyl se convirtió en un sitio estático, varado en el tiempo, mostrando una panorámica llena de contrastes. Sitios que alguna vez fueron hogares ahora son ocupados por flora y fauna reclamando su lugar.
espacios que alguna vez fueron coloridos albergando un sano esparcimiento familiar, ahora se muestran ahogados por la densa neblina. Un sitio que parece aún emitir sonidos llenos de vida, sonidos que se perciben dispersos en el aire, ecos del próspero futuro que se esfumó cuando el cielo de noche se llenó de radiante luz aquella madrugada del mes de abril. Densura, historias de bombón y misterio.